Este himno me... Uy, está fuerte. Este himno me... No sé, yo me pregunto que habrá un cancionero oficial en la gloria, ¿no? Y creo que ese es uno de los top 5, ¿no? Lo vamos a cantar con gozo. Cuando era chiquito se estiraba a hacer mucho campaña antes, ¿no? Y yo me acuerdo que tuvimos una campaña, no sé si existe todavía, en la calle La Plata, el cruce. ¿Sí? ¿Alguien ubica el cruce? Un club en la calle La Plata y San Luis creo que queda. Bueno, ahí se hacían campañas por todos lados. No sé. Había una canción que era testimonial y hace poquito la escuché y ¡cuau! Me largué a llorar. Capaz que algunos se acuerdan. No hace falta música. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿Se acuerdan, no? ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nuevas. ¿Se animan a cantarlo todos? Solo el poder puede cambiar tu ser, puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, la prueba yo te... Él me ha cambiado a mí. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? ¿No ves que soy feliz? Siguiendo al Señor, siguiendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva criatura soy, nueva soy, nueva soy. Eso es el Evangelio. Es el testimonio de vida. Ese es el Evangelio en el cual nunca nos debemos olvidar. Todos los días recordarnos. Dame un poquito acá que ya... No, ustedes me escuchan a mí, yo estoy sordo, estoy congestionado, no escucho nada. Yo necesito, hermanos, que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, creo con convicción, el desenlace de la historia de la humanidad. Creo que todos percibimos que el Señor está muy cerca. Dios quiere que seamos nosotros la generación que lo veamos venir o que vengamos con Él resucitado. Pero hay un grito silencioso en el mundo de los inconversos, que ellos no lo escuchan, nosotros sí. Por la fe y por la confianza que tenemos en la palabra, sabemos cuál es el destino de aquellos que no van a conocer al Señor. Pero nuestra misión es dar el testimonio de esa verdad. Pero ¿cómo un cristiano realmente puede vivir convencido para que tenga una motivación espiritual, bíblica, correcta, para no tener miedo de hablar, para no tener vergüenza de hablar, para tener seguridad, para tener convicción? Y eso no es otra forma más que tener la experiencia de conocer a Cristo, no el intelectualismo de conocer a Cristo, sino la experiencia real de vida. Y creo yo que es importante nosotros refrescarnos y recordarnos que cuando Dios creó todo, el universo, el cielo y la tierra, todo lo que existe, y al último creó al hombre, Dios lo hizo al hombre Señor de todo, coadministrador de Dios de todas las cosas. Ese era el diseño original. Pero Adán prefirió creerle a la mentira de la serpiente, de Satanás, creyendo que si él hacía algo la cual Dios le había dicho que no lo haga, él iba a ser igual que Dios. Resultado, Adán y Eva lo perdieron todo. Perdieron todo. Perdió la comunión con Dios principalmente.
perdió su vida eterna porque ahora empezaba a morir. Y esa realidad de morir llevaba implícito el envejecimiento, el dolor, la angustia, el llanto. Y si morían, morían condenados al infierno. Perdió el señorío de todos, ya el hombre no señorea sobre la creación, sino que la destruye. El hombre quedó sin nada. Y Pablo dice que nosotros hemos nacido de Adán. Hemos nacido sin fe, sin Dios, sin esperanza, sin promesas, sin ningún tipo de bendición, sino bajo maldición. No bajo la misericordia de Dios, sino bajo la ira de Dios. Y el derrotero de vivir cada día mientras respiramos, pecamos y ofendemos a Dios, esa realidad nos llevó a ver de que en verdad la situación de toda persona viviente en este mundo, desde Adán hasta hoy, hasta el último, no es posible que experimente el verdadero gozo de la salvación hasta que no nace del segundo Adán. Porque todos hemos nacido del primer Adán y hemos nacido condenados. Pero Dios se encarnó, vino a este mundo, nació de una mujer virgen, María, por obra del Espíritu de Dios. Nació, creció y cumplió un ministerio, representarnos a nosotros delante del Padre para pagar la culpabilidad de nuestros pecados para siempre y para que a través de su muerte sacrificial, vicaria, penal y sustitutiva nos pueda presentar aceptos delante de Dios, con nuestras deudas totalmente canceladas. Pero lo más grandioso es algo que Adán, el primer Adán, nunca lo tuvo y que ahora nosotros sí lo tenemos. Es que en Adán, Dios no habitaba en él. Pero lo que hemos nacido del segundo Adán, en Cristo, ahora Dios vive en nosotros. Él vive en mí. Y nunca vamos a tener la motivación correcta de dar el testimonio vivo de Cristo en mí hasta que el velo no me sea quitado. Y solo por Cristo el velo es quitado. Porque mi querido hermano, amigo que nos visita hoy, si usted sigue viniendo a buscar a Cristo, usted está perdido. Porque Él no habita en templos hechos de manos. Usted lo primero que tiene que buscar es el arrepentimiento para salvación. Y por la fe creer en la obra que Cristo hizo tomando tu lugar. Porque vivió la vida que tú y yo nunca íbamos a poder vivir. Y murió la muerte que nosotros sí merecíamos morir. Hoy voy a hablar en esta mañana acerca del gozo de nuestra herencia en Cristo Jesús. Este sermón creo que ya lo he dado aproximadamente allí por el año 2006. Siempre me ha quedado la estructura de ese sermón, pero cada vez que lo vuelvo a repensar o a releer, Dios me muestra más cosas en su palabra que me hace deleitarme más todavía de nuestra posición que tenemos que tener en Cristo. Mi intención, a través de este sermón, es que usted sea convencido por el Espíritu Santo a través de su palabra lo que es y lo que posee ya en Jesucristo y no lo que debe andar buscando. Porque si usted siente hoy que le faltan cosas, que le falta alegría, gozo, felicidad, que le falta paz, que le falta salud, que le falta confort, que le falta cualquier cosa que usted diga o sienta que le falta, usted está pensando, razonando en el Adán carne. Pero si usted se ve en Cristo, usted va a ver que su vieja vida está crucificada y usted vive en Cristo Jesús. Y el que se expresa a través de usted es Cristo Jesús. Por eso es que necesitamos ver qué es lo que Dios hizo para que aquella herencia perdida
por Adán en el Edén, por su pecado, y esa ruptura de comunión y esa condenación a la muerte eterna, sea totalmente transformada. Totalmente transformada por la obra de Jesucristo, que es el segundo Adán. Y por eso es que yo voy a hablar de la legalidad de Dios a través del pacto eterno de redención, la cual nosotros podemos decir gracias, Señor, porque lo que tengo es perfecto. Y no existe nadie quien pueda quitártelo. Si por fe llegaste en arrepentimiento a la cruz de Cristo y confesaste que eres pecador y recibiste el regalo que Cristo te dio de su vida, su propia vida, es la vida eterna, pues te invito ahora, lo que nos queda del resto de nuestras vidas en esta tierra, que vivamos con esa mentalidad para la gloria de su nombre. Les invito a que me acompañen a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al versículo 20, dice así la palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo? Juró por sí mismo, diciendo esto, Dios: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, para que el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, y escuche ese texto, queriendo Dios mostrar más abundantemente, ¿a quiénes? A los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo Dios? Interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en lo cual es imposible que Dios mienta, tengamos todos nosotros un fortísimo consuelo, los que hemos acudido a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La primera relación de promesa, Dios la hizo con Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham. Y esa relación de promesa, Dios le dijo a Abraham que en verdad te voy a bendecir grandemente. Voy a bendecirte de una manera grande. Le dijo él que lo iba a llenar de bendición en abundancia y multiplicarlo grandemente. Para aquellos lobos rapaces que predican el evangelio de prosperidad, toman estos tipos de textos para hablar de los bienes económicos y las facilidades y multiplicaciones económicas que puede tener. Pero acá no está hablando de las riquezas monetarias, como el oro, la plata o las piedras preciosas, como dice Pedro, sino de algo mucho más grande, que es la sangre de Jesucristo, que es Cristo mismo. Pero fíjense en el orden de la legalidad, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y acá aparece un documento legal, un elemento legal del pacto, el juramento, la promesa. Él prometió, le hizo la promesa a Abraham y él prometió que lo iba a bendecir. Ahora, todos nosotros sabemos, porque lo creemos, lo vivimos y lo practicamos, que la promesa en sí misma no encierra ninguna garantía de cumplimiento. ¿Sí o no?
no encierra. Porque usted seguramente alguna vez en su vida ha prometido algo y no lo cumplió. ¿Sí o no? ¿Cuánto dijeron el 1 de enero? Comienzo la dieta. Lo prometo que comienzo la dieta. Y ya está esperando que pase este año para que llegue el 1 de enero otra vez. ¿Cuántas veces hicimos promesa y no la cumplimos? ¿Cuántas veces te prometieron algo y no se cumplió? O sea que nosotros entendemos claramente que Dios no iba a ser tenido por mentiroso, porque Él lo que estaba prometiendo era demasiado grande. Lo que Él estaba prometiendo era darle lo que Adán había perdido para siempre, ahora darle mucho más todavía. Pero para que Él no sea tenido por mentiroso, a la promesa le agrega el segundo elemento de pacto, que es el juramento. Promesa y juramento. Esto es como que yo le diga a alguien, te voy a comprar una casa, te lo prometo. Pero usted, para que tenga credibilidad, yo le digo, pero no solo te prometo, vamos a ir a un escribano y voy a firmar un documento de que yo me comprometo en verdad a comprarte la casa. Lo que estoy haciendo es un juramento en forma legislada, certificada. Y acá es donde dice, versículo 16, que los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, para que se termine toda controversia, para que se termine toda discusión, para que se termine toda duda. Entonces, a la promesa la juramentan. Si eso podemos verlo delante de los hombres, yo compro un auto, él me hace una transferencia del título de propiedad y lo que se hace legalmente pone fin a toda discusión. Cualquier cosa que nosotros adquirimos, hasta comprar una gaseosa y le pedimos un ticket, un comprobante, estamos apelando a la legalidad. Fin de discusión, es mía, yo lo pagué, eso quiere decir. Dios, versículo 17, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos, y fíjese en la pluralidad, no dice al heredero, sino dice a los herederos. ¿Habrá herederos aquí? Levanta la mano, si habrá algún heredero. Bueno, ponga cara de heredero, hermano. Porque nosotros entendemos lo que es una herencia, ¿sí o no? Cuando empieza a toser el abuelo, ¿por qué se ríe? Cuando el abuelo empieza a toser, lo empiezan a visitar, a llevarle el caramelo, porque sabemos que esto es una realidad. Dios, queriendo poner fin a toda discusión, a toda duda, Él a la promesa le interpuso juramento, para que por dos cosas que son inmutables, promesa y juramento, el consejo quede firme, porque es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Entonces nosotros, los herederos, podamos tener un fortísimo consuelo de la esperanza que nos ha sido puesta delante de nosotros. En otras palabras, si tu fe no te alcanza para entender que Cristo no solamente te salvó, sino que ese es el inicio de una nueva vida de plenitud en Él, nunca vas a poder entender cuál es el ancla que está arraigada y que te mantiene seguro. Y acá lo dice el autor de Hebreo, que esa ancla que nos da seguridad, que nos da consuelo, que nos da esperanza, que nos da certeza, no solamente por los dos elementos, promesa y juramento, sino que Cristo mismo penetró detrás del velo. Él entró por nosotros como un precursor, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo quiero que en esta exposición responder tres preguntas principales. ¿Por qué nuestra herencia es segura? Y yo voy a explicar esto. Número 2, ¿qué hizo Cristo para que la recibamos? Y número 3, ¿qué es exactamente la herencia? Alguien te puede decir, quédate tranquilo,
tu nombre figura en el testamento del abuelo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el abuelo te quiere mucho. Ya respondí 2 preguntas. ¿Cuál es la tercera? Que todos vamos a preguntar. ¿Cuánto? ¿Qué me deja el abuelo? El abuelo te ha dejado sus medias de fútbol predilectas. ¿Qué valor tiene? ¿Que el abuelo te haya escogido para darte una herencia o la herencia? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Porque si amas a tu abuelo, aunque sea una media de fútbol, decir, wow, qué lindo. El abuelo, aunque sea, pensó en eso en mí. Pero si tu mirada está en las posesiones, en la herencia, probablemente vas a decir, pero ¿para qué quiero una media de fútbol de ese viejo? Cambia todo, ¿no? ¿Se entiende? Nuestra naturaleza caída piensa así. Usted sabe que lo que vamos a heredar es más que todo lo que existe, porque lo que hemos de recibir ya lo hemos recibido. Porque si usted está esperando riquezas, mansiones, calles de oro, un cielo mismo, pero sin Cristo, eso no es herencia. Cristo es nuestra herencia. En Él lo tenemos todo. Por eso es que empezamos a ver la seguridad que tiene esta herencia. Es justamente 2 elementos que nos da un fortísimo consuelo. Promesa es la palabra dada y juramento es la confirmación solemne de la palabra dada. Y acá vemos en el capítulo 6 que Dios dijo a Abraham, de cierto te voy a bendecir. Esa es mi promesa. Pero para que no haya ninguna duda y que quede todo terminado, sino que tengas más consuelo, que en ti te voy a bendecir y en ti a todas las naciones que por la fe lleguen a esta herencia, todos los herederos van a recibir esta herencia conforme al juramento que yo hago. Génesis capítulo 15 usted encuentra cuando Dios pacta con Abraham. No es Abraham el que pacta con Dios. ¿Se acuerda de los animales partidos? Que estaban puestos a un extremo a otro y un camino de sangre en el medio. Y que Abraham veía que se vino la noche y terror de la noche venía sobre él y las aves carroñeras querían venir a comer los cuerpos partidos de los animales y él los ahuyentaba. Y de pronto una gran antorcha de fuego se presenta y pasa esa antorcha por el medio de esos animales partidos de un camino de sangre. Dios estaba pactando con Abraham para darle fortísimo consuelo de que él iba a bendecirlo y que iba a cumplir con esa promesa. Y si no lo hacía, que se parta así mi reino, estaba mostrando. Cosa que es imposible que Dios mienta. Dios promete y pone juramento no por causa de Él, sino por nuestra incredulidad. Y nosotros entendemos que en la legalidad, cuando alguien hace una promesa y lo juramenta en forma legal, cuando va un escribano, ese documento se llama pacto. Y ese pacto tiene una traducción también que nosotros la conocemos que se llama testamento. Por eso nosotros a la Biblia encontramos Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. O también le decimos ¿cómo? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así que esto es un doble candado celestial para que tengamos esa confianza, para que tengamos ese consuelo, para que estemos totalmente renovando nuestra manera de pensar, porque demasiada influencia tiene este mundo que nos hace quitar los ojos del autor y consumador de la fe. Esta ancla del alma, esta ancla segura y firme nos conecta directamente a la obra de Jesucristo dentro del lugar santísimo. Nos lleva a entender la obra que Él hizo en perfección. Porque tu gozo como creyente no está en las circunstancias que cambian, sino en la herencia segura de parte de Dios el Padre que lo hizo por nosotros.
Así que vamos a entrar a ver qué es lo que hizo Cristo para garantizar y para asegurar justamente esta herencia. Necesitamos preguntarnos y responder qué hizo Cristo para que la recibamos. Y allí en Hebreos capítulo 9 vemos nosotros esta expresión. Dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangres de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre que hizo Jesús para que nosotros recibamos esa herencia. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya no hay más sacrificio, ya no hay más sumo sacerdote, ya no hay ningún ritual, porque Cristo lo cumplió, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Temporal redención. El que obtenía temporal redención cada año era el sumo sacerdote en carne. Cada año tiene que hacer el mismo ritual. Pero él entró una sola vez y para siempre y obtuvo eterna redención para con nosotros. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Puede entender la eficacia de la obra de Cristo? Aunque usted y yo nos cuesta todavía entender por nuestra condición caída, aunque todavía no podemos entrar a la magnitud de lo que significa, Cristo ya hizo la tarea que nosotros nunca lo hubiéramos hecho. Satisfacer la demanda del Padre, cumplir con toda la ley y entrar puro a su presencia. Nosotros estamos en Él. Así que por eso ahora Jesús, entrando delante del Padre, ahora se convierte en lo siguiente. Ahora es mediador. Ahora es mediador de un nuevo pacto. ¿Saben qué es un mediador? El escribano que está allí legalmente para que se haga cumplir la acreditación de la herencia. Un letrado que está oficiando legalmente para que esto sea cumplido. Por eso dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y acá explica la legalidad de la herencia. Para que interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados, aquí estamos nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna. No dice que la recibiremos cuando recién seamos glorificados y entremos al cielo. Que recibamos al acudir al llamado. ¿Entiende que nosotros tenemos que vernos crucificados y que Cristo vive en nosotros? ¿Entiende por qué Pablo dice claramente que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo y vosotros ya estáis completos en Él? ¿Entiende por qué dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? ¿Entiende que ya no hay sacrificio que se pueda hacer más que el que Cristo hizo por nosotros? ¿Entiende que no existe cosa creada que nos pueda separar de su amor? Por esa razón, mis hermanos, nosotros tenemos que ver que los llamados han recibido la herencia porque han recibido a Cristo. Adán nunca lo hubiera recibido. Adán habitaba con Dios y tenía una relación con Dios. En Cristo, Dios habita en nosotros y tenemos esa perfecta relación en Cristo con el Padre. Pero dice el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Si el abuelo está tosiendo, todavía no se puede cobrar.
¿Se entiende? ¿Qué tiene que pasar? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Pregunta, ¿murió Jesús hace 2000 años en la cruz? Claro que sí. Claro que sí. O sea que Cristo es el testador y para que el testamento, la herencia sea válida, Él tuvo que morir. Y cuando muere, ahora es mediador delante del Padre. Él entró como sumo sacerdote delante del Padre por nosotros. Por esas razones que encontramos que dice la Escritura que la muerte confirma el testamento. Si tu fe está, como dice las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras por nosotros, pues mis hermanos, lo que encontramos aquí es que hay una expresión de garantía, de cumplimiento y de realidad que ya la tenemos y que hasta que nosotros no vayamos a la palabra y el Espíritu de la palabra alumbre los ojos de mi entendimiento para que ya me dé cuenta en la posición que estoy, hermanos, todavía vamos a seguir mendigando gracia, sintiéndonos incompletos, esperando casarme para ser feliz, esperando tener una familia para ser feliz, tener un bienestar económico para ser feliz, poder realizarme en mi vida para ser feliz. Hermanos, usted no ve a Cristo si piensa así. El gozo de la herencia es desde Cristo, en añadidura de todas las cosas. Pues si teniéndola a Cristo lo tengo todo, entonces estoy satisfecho en Él. Porque en una ley humana el testamento solo entra en vigor cuando muere el testador. Y el testamento es la voluntad del que está por morir. Y Jesús en Juan 17 dijo, Padre, a donde yo estoy, quiero que ellos también estén para que vean mi gloria. Pues Cristo es el testador. Y murió para que la herencia sea confirmada y a partir de allí activa. Pero no solo fue que murió. La Escritura dice que también resucitó. Y cuando Él resucitó, ahora ya no es solamente mediador, sino que ahora también es fiador. Es la garantía. Hebreos capítulo 7. Dice el versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué es mejor ese pacto? Capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da viejo y por envejecer está próximo a desaparecer. El antiguo pacto apuntaba a un mejor pacto. Caducó. Terminaron los sacrificios, terminaron los rituales de 1500 años antes de Cristo. Todos los años lo mismo, degollando cordero para representar lo que iba a ser. Caducó. Capítulo 9, versículo 1. Ahora, bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y de santuario terrenal. Ese pacto tenía toda la intención desde el tabernáculo, la disposición, el uso de los mobiliarios, todas las cosas que habían, que describe desde el versículo 12 en adelante. Todo eso estaba mostrando ¿qué cosa? Lo que había de apuntar. Lo que iba a mostrar. Rituales, cultos, ceremonias, dietas. Fiestas calendarias, fiestas que originaban el movimiento de fe en el pueblo que esperaba a su Mesías. Pero absolutamente todo habla de Jesucristo, todo habla de Él. Él es el cumplimiento. Por esas razones que nosotros vemos, el versículo 8 del 9, dice, dando el Espíritu a entender esto, que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo,
Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Está hablando de Cristo encarnado hasta que Él muera y rompa el velo. Y se abre un camino nuevo por su sangre. Lo cual es, ¿qué cosa dice el versículo 8? Símbolo. Lean su Biblia. ¿Qué dice? Símbolo. Símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos. Pongamos pausa. Si usted no se ve en Cristo, usted todavía está en rituales que no te van a hacer perfectos, poniéndote tú mismo el deber de hacer cosas para agradar a Dios. Nunca nos va a alcanzar una eternidad para hacer cosas para agradar a Dios. Dios mira solamente al Hijo. Y si tú eres hallado en Él, estás pleno en Él. Estás perdonado en Él, estás justificado. Pero por la fe tú tienes que verte en Cristo y recordarte siempre lo que dice Colosenses 3:3. Tú estás muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Nunca te olvides de eso. Por eso dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los fines venideros, el más amplio camino y perfecto tabernáculo, no hecho de carne, no hecho de manos, no de esta creación. Él es el que ha obtenido eterna redención por nosotros. Así que, hermanos, ¿cómo conecta esta historia con la promesa en Abraham? En Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo explica esto de una manera magistral. Porque Dios le promete a Abraham una herencia y lo dio a su simiente, dice, ¿no? Veamos 3, versículo 16. Ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, y ahí queda claro, la cual es Cristo. Diga conmigo, Cristo, dígalo fuerte, Cristo es el heredero. Yo no. Pero si yo estoy en Cristo, ¿lo entiende? No dice muchos, dice uno. La promesa en Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. Ahora fíjense, todo esto nos apunta a ver que este pacto ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga ni lo invalida la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios le hizo promesa a Abraham. Y ahí vemos que el propósito de la ley, lo explica del versículo 19 al 29, era mostrarnos a Cristo. Por eso, mis hermanos, si tú estás en Cristo, eres heredero. Por eso es que la Escritura es la que nos da la convicción de esta verdad y no un invento humano. Capítulo 4 de Gálatas. Dice el versículo 4. Pero, cuando vino el cumplimiento de esa promesa, ¿cuál era el cumplimiento? Cristo. Cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción. Ahí aparece una palabra clave, adopción. La adopción. Él es el unigénito y en este acto de legalidad pasó a ser el primogénito. Ahora, usted y yo somos hijos de Dios por el espíritu de adopción. Dice así, para que recibiésemos la adopción de hijos
por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, no dice Dios enviará, sino que ya Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual, el Espíritu de su Hijo, clama, Abba, Padre. Esa expresión de Abba, que es traducido es papito, no es para decir papucho, papi, no es para que usted se refiera así, sino es la intimidad que tiene el Hijo, Jesucristo, con el Padre en amor. Nuestra relación con el Padre Celestial es altamente afectiva por la relación de Cristo con el Padre y el Padre con el Hijo. ¿Se acuerda la oración de Juan 17 de Jesús que decía, Padre, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo? Ahí estamos. Ahí estamos. Así que, dice el versículo 7, ya no eres esclavo. Amén. Sino que eres ¿qué? Hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Usted le puede creer a la palabra? Entonces la legalidad ya está sellada por el Espíritu en usted de que nosotros ya tenemos esta herencia. Por eso, mis hermanos, nuestra herencia no es por méritos, sino que es por gracia, el favor y la misericordia de Dios para con nosotros. Así que, ¿cómo pasamos de esclavos a hijos? Esto habla claramente de lo que es esta herencia, la herencia misma. ¿Cómo pasamos de esclavos a hijos? ¿Cómo se aplica esto? Nosotros ya nacemos espiritualmente. Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar ni puedes ver el reino de Dios. Aquí lo veo a Karim Daher con su mamá y su papá. ¿Cuánto tiempo tiene Karim? 1 mes. ¿Cuándo va a ser heredero? Ya es heredero. ¿Sí o no? Ya es heredero. Para los que ya pintan canas como yo se habrán acordado. ¿Se acuerdan cómo se llamaba Cristina? ¿Cómo se llamaba este hombre que era multimillonario? Onassi, Cristina Onassi. ¿Se acuerda de su papá? Que murió con una fortuna incalculable. Y Cristinita Onassi tenía 5 años cuando murió. Era dueña de todo, pero no tenía nada. ¿Por qué? Porque tenía 5 años. No sé, decía, saque un cheque de 5 millones, pero cómprame chupetines y pico dulce, ¿no? Una caja chica como para moverse así. Pero no era dueña de todo. Ese acto de legalidad lo entendemos nosotros. Y la Biblia lo dice acá. Dice, capítulo 4, versículo 1, dice de Gálatas, por esto también digo, entre tanto que el heredero es niño, hola, ¿sabe por qué no se alegra mucho de que, yo mi herencia que tengo en Cristo? ¿Ya se respondió? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, aunque sea un esclavo. Aunque sea señor y dueño de todo, pareciera que es un esclavo. Sino que toda su herencia está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Quién es el que declara mayor de edad? El Padre. ¿Quién es el que declara que eres ya responsable de su herencia? Vuelvo a Darío. Darío tiene a Karim. Pero él tiene un auto, Darío, ¿no es cierto? ¿Vos le dirías a Karim, hijo, ahí tenés la llave, anda a comprarme una coca? No. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando es mayor de edad, cuando tiene su responsabilidad civil, cuando tiene su legalidad de documentos de carnet de habilitación para conducir, entonces les va a entregar su llave. ¿Cuál es la diferencia si él ya es heredero? Es inmaduro, es niño.
¿Saben por qué hay tantos cristianos en el mundo que todavía andan siendo engañados por cualquier viento de doctrina? Porque no van a madurar por la palabra del Señor. Porque no están entendiendo el plan de Dios. Porque todavía van cantando, yo te busco. ¿A dónde va a buscar? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no está allí. ¿Dónde está? Pues Él hizo habitación en mí. Él está en ti, hermano. Pero esto lo vas a entender ¿cuándo? Cuando llegue el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos bajo esclavitud en los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese lo que estaban bajo de la ley, o sea, rescatar, libertar, sacarlo de la esclavitud, recibiésemos la adopción. Esa palabra adopción nosotros la tenemos muy acostumbrada por nuestra cultura a entender que adopción es prohijar a un hijo que no es nuestro biológicamente y hacerlo vivir como nuestro propio hijo. Y es correcto interpretarlo así. Pero en el contexto de la cultura hebrea no era así. Sino que adopción era la expresión de dos palabras que era huios, que significa hijo, y tesis, que significa colocar en posición de hijo. No es que los hijos biológicos no eran reconocidos hijos, sino que entraban en relación con la herencia cuando ¿qué? Cuando eran reconocidos mayores de edad. ¿Se acuerda usted la historia del hijo pródigo? Tenía dos hijos, uno mayor y otro menor. El menor no le correspondía la herencia. Y él le pide la herencia. Él quería salir y ya sabemos lo que hizo por ser inmaduro. Vivió perdidamente, malgastó todo lo que tenía y terminó comiendo o intentando comer comida de cerdos. Pero encontramos que el padre tenía el hijo mayor que también no le amaba porque amaba más sus riquezas. Y todo lo que le pertenecía el padre tuvo que repartir al mayor y al hijo. El padre se quedó sin nada porque hizo eso. El hijo malgastó y el mayor, todo lo que tenía el padre le dio. Por eso le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Porque le pedía un cabrito. Sí, todo lo mío es tuyo, le dice. Pero ¿qué hizo él? El hijo mayor no fue a buscar a su hermano. Pero nuestro hijo mayor sí vino a buscarnos nosotros que éramos inmaduros. Y cuando esto llega, es lo que sucede. Por eso es Jesús experimenta a los 30 años la huiustesia del Padre, porque Él siendo el Hijo de Dios no hizo ningún milagro, ninguna señal, ni enseñaba, ni hacía nada hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando Él inicia su ministerio, dice que los cielos se abrieron y la voz del Padre dijo, con el respaldo del Espíritu Santo, huiustesias, tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia. ¿Se entiende? Cuando nosotros entramos a esta realidad de la herencia eterna en Cristo Jesús, cuando nos damos cuenta que Cristo vive en mí, que Él se expresa a través mío, que yo soy solamente una vasija y la gloria es la que tengo dentro, cuando entonces el Espíritu del Abba Padre se expresa haciéndome entender que alcancé una madurez espiritual. Madurez espiritual, madurez espiritual. La iglesia es niña, la iglesia es como la de Corinto, sigue siendo niña porque se pelean uno con otro, tienen celos uno con otro, están buscando preeminencia. Hermanos, madurez, madurez, madurez. Y si volvemos a Hebreos vamos a entender rápidamente cómo funciona esto de la madurez. Hebreos capítulo 5. ¿Me van siguiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Hebreos capítulo 5, dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Nueva versión internacional dice, a ustedes los que les entra por un oído, les sale por el otro. ¿No le decimos así a nuestros hijos? Anda a hacer la habitación. ¿Le entra por acá? Le sale por acá. Anda a comprarme 1 kilo de azúcar. ¿Le entra por acá? Y sale por acá. Uy, me olvidé. Renegamos con eso, ¿no? ¿Por qué ustedes se han hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
Este versículo a mí siempre me avergonzó leerlo. Debiendo ser maestro después de tanto tiempo, tenéis la necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es, ¿qué cosa? Inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Usted solo se va a calificar en qué edad espiritual se encuentra. ¿Usted es niño o es maduro? ¿Qué evidencia que soy niño maduro? Es que si usted es inexperto en la palabra, mis hermanos, no alcanzó madurez. Y si usted es niño, no va a entender el valor de lo que significa una herencia. ¿Por qué? Porque es natural. Si yo le digo al hijito de Gerardo, ¿cómo se llama el que está despierto? Jeremías. Jeremías, ¿querés un lingote de oro o un chocolate? ¿Qué va a elegir él? ¿Usted qué creen? ¿Va a elegir el chocolate o el lingote de oro? Va a elegir el chocolate. Y yo le digo al papá Gerardo, ¿qué va a elegir Gerardo? Y si puedo comprar una fábrica de chocolate. ¿Por qué él elige el lingote de oro y no el chocolate? Porque entiende el valor. ¿Saben por qué hay tantos cristianos que siguen buscando chocolatines por el mundo? Porque no se dan cuenta de lo que tenemos ya. Es Cristo. El que lo llena todo y en todos y por todo, y lo que tenemos todo, el que satisfizo el Padre. Por eso dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, o sea que la madurez se la alcanza. Para los que por el uso de esta madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Madurez. Yo no tengo que decirle a mi hijo José que se cepille los dientes. Eso lo hacía cuando era niñito, pero cuando ya es maduro ya no necesita que yo le esté diciendo eso. José, tenés que bañarte. José, tenés que lavarte los dientes. José, tenés que hacer la tarea. Yo no lo digo más. ¿Y sabe qué significa ser un hijo maduro de Dios? ¿Lo digo o no lo digo? Que Dios el Padre te va a hablar menos. Hola. Porque ya estás ejercitado en la palabra de Dios y entendés que la madurez te lleva al discernimiento en qué está bien y qué está mal. Y no hay que andar, Señor, si yo me caso con esta morocha que no es creyente, pero para un poco, si lo sabes. La misma palabra te da testimonio a tu mente y a tu corazón, la ley de Dios, así que si no es el Espíritu, es la conciencia la que te va a condenar cuando haces algo en contra de su voluntad. Por eso, mis amados hermanos, el Abba Padre es la declaración de la obra de la madurez que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que dice, dejemos ya los rudimentos, las cosas básicas de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección, echando otra vez fundamentos de arrepentimiento, de obras muertas por la fe. ¿Qué está diciendo? ¿Necesitan otra vez volver a lo rudimento? Y concluyo con la última pregunta. ¿Qué es la herencia? ¿Cuál es la herencia de los justos? ¿Cuál es la herencia de los justos? La Escritura describe claramente en varios aspectos lo glorioso que es. Lo primero es entender que Dios mismo está en nosotros. Toda la plenitud, dice Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo y vosotros estáis completos en Él. Él está en vos, hermano, sin faltarle nada. A veces cuando decimos que el Espíritu Santo está formando a Cristo en mí, nuestra imaginación piensa que, no, yo debo tener recién el dedo meñique, ¿no? Como que recién, no, mi hermano, Él no lo va haciendo por parte. Él está en usted. La idea de ver a Cristo no es ver cómo Él crece, sino cómo usted mengua, cómo usted se rinde, cómo camina por esa fe. El mayor regalo es Cristo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad, la herencia que me ha tocado. Habla de Cristo.
Cristo es mi herencia. Pablo habla de Tito capítulo 3, versículo 7, lo que es nuestra eternidad, la vida eterna. Léalo conmigo, Tito 3, 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser, ¿qué cosa? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, ya tenemos la eternidad de Cristo. Por eso es que el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Pertenecemos al reino de Dios. Y Jesús lo dirá esto en voz clara, audible, mirándote a los ojos. Mateo 25 te va a decir esto. Mateo 25, versículo 34. Entonces le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad. Otra vez la herencia. Reciban el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Sabe cuándo anunció esa entrada a un reino? Cuando le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. El reino ha sido preparado para los que se arrepienten y creen en él. Curioso que en el mismo capítulo 25 dice el versículo 41, le dice: y le dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, maldito, entrad al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. El infierno está preparado para Satanás y sus demonios. Pero por cuanto no quisiste recibir el amor de la verdad, allí también irás. Eso está diciendo. Pero el reino no ha sido preparado para ningún ángel, sino para nosotros, los herederos de la salvación. ¿Se entiende lo que es nuestra herencia? En Cristo lo tenemos todo, mis hermanos. Primera de Pedro 1:4 nos habla claramente de esta herencia y nos da las características, mis hermanos, para que estemos tranquilos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer del versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza como viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada de los cielos para vosotros. ¿Se puede imaginar? ¿Qué importa si aquí no tiene la casita? Si no saliste favorecido en el sorteo de la casita. Si Dios quiere dártelo, amén. Pero si no, te está diciendo: hay una herencia que nadie la puede contaminar, corrompir, ni siquiera abrogarla. Hay una realidad. La herencia es Cristo y en Él lo tenemos todo. Y concluye: la gloria compartida con Cristo. Romanos 8:17. Qué bonito es saber que nuestro Señor quiere que nosotros participemos de su gloria. Vamos a leer el 16 y 17. Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios, también somos coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, nuestra herencia en Cristo es segura, porque Dios la prometió, juró por sí mismo, porque Cristo murió y resucitó para confirmarla, porque Él es el mediador y un fiador que nos asegura ya esa herencia a través de su Espíritu, y porque el Espíritu mismo nos da la certeza de nuestra adopción en Él. La pregunta es: ¿tú estás convencido de que eres un hijo de Dios?
Porque si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo, por más niño que seas, te va a hacer entender que hay una herencia para ti. Tú no eres hijo de Dios por hacer buenas obras. Tú eres hijo de Dios por creer en el Evangelio de Jesucristo, por arrepentirte de tus pecados y confesar que eres merecedor del infierno. Pero poder ver que Jesús se encarnó y vino a este mundo a tomar tu lugar, a vivir la vida que tú no vivirías y a morir la muerte que tú merecías morir por ser pecador. Él murió, pagó por ti el precio de tu salvación, resucitó y delante del Padre se ofreció diciendo su cuenta ya está pagada, ya está saldada. ¿Lo crees? Ese es el Evangelio. Y este es el llamado que hoy te hago yo de acá. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y aún los que están por primera vez y los que están empezando a escuchar el Evangelio de Jesucristo, déjeme decirle que el Espíritu va a darte testimonio que eres un hijo de Dios. Por lo tanto, esta herencia es tuya, ya la tienes, se llama Cristo. Pero si no, si dudas, si no estás seguro, si dudas, si pretendes todavía seguir buscando, el mensaje es para ti en esta mañana. No te vayas de aquí sin rendirte a Jesucristo. No te vayas de aquí sin confesar que necesitas a Cristo, el Salvador de tu vida, para que siendo Señor puedas vivir en esta etapa de crecimiento. Tus pecados van a ser perdonados. Tu vida va a ser reconciliada con el Padre. Y la herencia que es Cristo Jesús va a ser efectiva por pacto y legalidad en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, por favor. En este momento voy a invitar a que escuches el llamado que hace el Señor. Y ese llamado es el arrepentimiento. Pregúntate, ¿conozco a Jesucristo? ¿Tuve una experiencia ya con Él? ¿Puedo entender que mi vida va a seguir fracasando si yo intento hacer las cosas por mi cuenta? Yo te invito en el nombre de Jesús que tomes ahora esta convicción y que puedas decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Te confieso que soy un pecador. He caminado toda mi vida sin rumbo y hoy, Señor, escucho tu voz y necesito que tú me perdones y que ahora vengas a vivir en mí. Yo quiero recibir la promesa pactada, juramentada y cumplida por Dios Padre de que tú eres mi herencia. Yo te necesito a ti, Señor. Clarear la mañana de forma diferente, trinar de los pájaros diferente. Y aunque esté en problemas, hay paz que yo no lo entiendo, sobrepasa mis pensamientos. Hay seguridad, hay esperanza. Si eres tú el que estás en lo más profundo de tu corazón clamando así, yo te invito a que te pongas de pie donde estás. Como una expresión de fe diciendo, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Si es para ti, yo hice la invitación, tú debes responder. Amén. Vivir la realidad como cristiano, viendo la madurez, es entender que en Cristo lo tengo todo. Ya no tienes que estar esperando ninguna aprobación de nadie. Ya no tienes que andar buscando algo. También el llamado es para los hermanos que todavía no veían a Cristo en ti o tú no te veías a Cristo en Él. Tú debes ver que esta realidad es llevarte a meditar en que el Señor te está llamando a que sepas vivir por la gracia. ¿Alguien más? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por la realidad de tu palabra, por la verdad de tu evangelio. Ayúdanos como iglesia a madurar y a no ser más niños. A entender, Señor, lo que es
amar tu palabra, sumergirme en ella, ser instruidos. Por eso Pablo oraba por la iglesia de Éfeso y decía, yo no ceso de orar por ustedes para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que se den cuenta las riquezas en gloria que es en Cristo Jesús y cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa para con ustedes y cuál es la herencia incorruptible para los santos. Sí, Señor, lo que te pedimos es que corras los velos, que nos hagas ver, Señor, esta realidad, porque ya lo poseemos, pero vivimos como si no lo tuviéramos. Tú eres el que te manifiestas como amor, como paz, como bondad, como templanza, como mansedumbre. Eres tú, Señor. No son elementos de vida espiritual. Eres una persona que se expresa. Por medio de mí vas a perdonar, por medio de mí vas a amar, por medio de mí vas a consolar, por medio de mí te vas a expresar. Esa es la idea, esa es la esencia. Yo ya no, Cristo en mí. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor, para que entonces podamos hablar con denuedo, con seguridad, sin miedo, sin vergüenza, sin temor, las maravillas de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.